desarrollo de 3 fases principalmente, que sería el biológico, el psicológico y el social, pero también podríamos incluir aquí el sexual. Entonces, pues sí, es una etapa muy, muy importante y también es por eso que es de las etapas más complicadas en la vida, porque obviamente es cuando atravesamos por todos estos cambios. Entonces, bueno, pues qué bueno que el día de hoy nos están acompañando y esperamos resolver todas sus dudas al respecto. Pues bueno, bienvenidos. Es un gusto que estemos hoy tomando el tema. Como Carla, abordar en esta época, en esta situación de pandemia, bajo estas condiciones que nos tocó vivir a todos, unos de una manera, otros de otra, pero creo que sí hubo pues yo no me atrevería tanto a llamar abandono, pero sí hubo un descuido, quizás un poquito de atender algunas necesidades en el adolescente. Yo en lo particular trabajo con adolescentes, trabajo desde secundaria, adolescentes de entre los 12 y los 16, 17 años, y bueno, de manera particular también es una de las áreas que abordo en proceso terapéutico, y los adolescentes con los que he tenido oportunidad de trabajar y a los que he visto y me ha tocado abordar en el contexto de atención psicológica, percibo que hay una sensación de abandono y aparte hay, pues bueno, muchas situaciones que los han estado bombardeando en este tiempo pandemia. Quizá la principal y la más difícil, pues es el aburrimiento, el hastío, el hartazgo de haber roto algunas dinámicas y tenerse que sujetar a estar en un espacio, pues prácticamente confinados, sin mayor actividad a veces, y más si no hay de parte de la familia tampoco un plan para enfrentar la contingencia que permita que ellos, bueno, abordados y se sientan tratados para ayudarles a lidiar con los procesos mismos que ya están enfrentando, ¿no? Como ya lo mencionaron tanto Carla como Lupita, son muchos cambios, procesos a nivel hormonal, orgánico, y hablamos también de una serie de cambios a nivel psíquico, ¿no? Sus pensamientos, sus ideas, su estructura cognitiva, el desarrollo que tiene el cerebro, sobre todo a nivel de las áreas prefrontales, control de impulsos, control de la ira, manejo de respuestas automáticas, manejo de respuestas procesadas, reestructuración del lenguaje y otros elementos que van formando parte de. Creo que sí ha sido, o en su momento hubiera sido importante haber tenido una orientación respecto a cómo manejar la situación con los adultos. Ok, y pues también recordemos que el sistema nervioso está por todas partes. Híjoles, yo nada más recordar la adolescencia, me acuerdo de la mía, ¿no? Pero, pues son cambios, y que muchas veces ellos sienten y queremos controlar, queremos ser hiperracionales y controlar esa emoción. Y pues realmente, pues es como meternos a buscar una aguja en el pajar, ¿no? Sí, así es. Y aunque queremos controlar emoción, la rechazamos, la tapamos, queremos que aparezca cuando se nos dé la regalada gana, y cuando no, pues no la queremos. Pero al final, esa emoción tiene que drenar, ya sea, puede ser por lo que mencionaba Oscar, ¿no? Por un ataque de ira, por nervios, por estrés, lo podemos, puede salir de manera somática y esa emoción, pues a final de cuentas va a tener que salir, y es parte de nuestra vida, ¿no? Sí, así es. Adelante, Carla, comenta. Bueno, ok, es que sí me gustaría como, yo siempre soy como muy dada a explicar las etapas, ¿no?
Pero sí es que entiendo que como papás muchas veces tenemos dudas o tenemos, sí, como muchas preguntas, ¿no? Sobre lo que precisamente viven nuestros hijos como adolescentes. Aun cuando nosotros, pues ya hace algún ratito, muy poquitos años apenas, atravesamos por esa etapa, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que para que las personas que nos están acompañando empiecen a entender de qué estamos hablando y sobre todo, puedan entender mejor la relación entre ellos y sus hijos adolescentes, a mí me parece como un poquito pertinente empezar como a desglosar y a definir esta etapa de la adolescencia, y si me lo permites, pues voy a hablar precisamente de eso. ¿Va que va? Bueno, pues la adolescencia se va a dividir como en 3 etapas. La primera es la adolescencia temprana, que abarca de los 10 a los 13 años más o menos. Bueno, creo que recientemente también ya estamos viendo cómo hay adolescentes o niños que inician la adolescencia un poquitito antes, entre los 9 años. Incluso yo encontré bibliografía que dice que desde los 8 años ya hay niños que empiezan o que entran a esta etapa temprana de la adolescencia. Pero bueno, vamos a pensar que es término medio, de 9 a 13 años más o menos. Y bueno, en esta etapa los adolescentes comienzan a crecer más rápido y es cuando empieza a haber cambios corporales. También se da en las niñas, por ejemplo, la primera menstruación y bueno, hay cambios, o más bien todos estos cambios empiezan a generar mucha curiosidad y mucha ansiedad en los chicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se están enfrentando a situaciones desconocidas para ellos y sobre todo si nosotros como papás pues nunca en la vida les hablamos sobre los cambios que van a atravesar en esa etapa. Bueno, además los niños empiezan a cuestionar su identidad de género, que además es un tema que ahora está como más abierto, todo esto de la identidad de género, ¿no? Y tienen ideas muy concretas y extremistas. Para ellos, en esta etapa, las cosas o están bien o de plano están así como muy mal, ¿no? Son cosas o muy fantásticas o muy terribles. Entonces, bueno, esta es como una de las características de esta etapa y además, bueno, empiezan también a explorar pues esa forma de ser como más independientes de la familia y es probable que empiecen a probar como los límites que tienen conforme a la relación que hay con los padres, incluso hasta con los maestros en la escuela, ¿no? Y es aquí precisamente en donde inicia como este conflicto entre los papás y los adolescentes, que también suele ser como un poco difícil esta etapa. Después viene la adolescencia media, que abarca de los 14 a los 17 años, y bueno, en esta etapa surge ya un interés por las relaciones románticas y las relaciones sexuales. Ya es aquí donde empiezan a cuestionar su identidad sexual y además pues ya empiezan a explorar el sexo y la sexualidad mediante lo que todos conocemos como la masturbación. Discuten a más no poder con los papás, esa es una característica que también es algo que a nosotros nos termina así como queriéndonos arrancar los cabellos, ¿no? Porque nos discuten todo. Esto obviamente es como con la finalidad de tener como una mayor independencia y además ellos empiezan ya a explorar qué tanto logran, ¿no? Acuérdense que durante esta etapa también ellos están buscando su propia identidad, entonces no lo van a lograr si no exploran y pues obviamente este tema de la discusión pues es precisamente relacionado con la exploración que ellos están haciendo. Además de que, bueno, hablando ya fisiológicamente en esta etapa de la adolescencia media, que como ya lo dije abarca de los 14 a los 17 años, pues es cuando el cerebro está teniendo cambios importantes. El lóbulo frontal, que es el que está relacionado con este tema de la lógica y de el crecimiento como personas, de la identidad y todo esto, pues es cuando está alcanzando su mayor madurez. Entonces, por eso mismo es que los niños, o más bien no son niños, los adolescentes, tienden a ser como muy, pues no agresivos, sino más bien buscan como todo el tiempo estar
se me fue la palabra, perdónenme, como reafirmando lo que ellos quieren adoptar, y obviamente pues muchas de las veces va en contra de las ideas o de los valores que los papás les estamos inculcando. Y por último pues está la adolescencia tardía, que ya va de los 18 en adelante, ¿no? En donde, bueno, ya hay más como ya su identidad ya ha sido adquirida, obviamente ya por haber pasado como en las etapas anteriores, que ya les ayudó como a fijar esa identidad que ellos han adquirido. Esta es estas son las etapas de la adolescencia, entonces, bueno, igual si quieren agregar algo. Pues, a final de cuentas, parte de ese desarrollo, a mí me gusta más hablar más en esa cuestión emocional. Pues recordemos que las emociones se empezaron a estudiar en los años 60, ¿no? El siglo pasado. Y como tú decías, el adolescente tiene un revuelo de emociones, siente, sentía, por qué lo sentía, y como tú dices, pasa de un extremo a otro. Y el cerebro humano tiene una evolución cognitiva, una evolución de pensamiento, lenguaje, etc. Y cuando hablo de pensamiento, hablo del pensamiento abstracto, ¿no? Y un niño, a final de cuentas, de 2 a 3 años, no puede pensar en Dios, se le escapa, el concepto abstracto, pues no le alcanza. Igual con el remordimiento, ¿no? Puede tener conciencia o un sentimiento, pero como tal, pues no. Y cuando ese niño pasa esa etapa, lo que tú comentabas, ya en la adolescencia, pues ya empieza a tener, va evolucionando sus sentimientos, va incorporando experiencias, va modulando, y también dependiendo de su entorno, ¿no? Las respuestas emocionales que vaya teniendo y aprendiendo. Y cuando llega a ser adolescente, vemos en cuestión neurológica, o en que su parte emocional, o el cerebro emocional, como lo llamamos, empieza a aclarar, y el adolescente se empieza a involucrar, y el cerebro es como si en un adolescente se reseteara, ¿no? Hay como, a lo mejor ya no es el mismo niño que conocíamos cuando tenía 10 años, ¿no? Ahora, como tú comentabas, pues nos razona como adulto, y pues al niñito que conocíamos, pues como que ya lo tenemos perdido, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Oscar? Sí, yo creo que es partir, bueno, ya que Carla habló de las etapas, también ir partiendo como de ciertos procesos que se van viviendo en la parte netamente psicológica del adolescente, ¿no? Carla ya mencionaba que tenemos una primera etapa en la que, bueno, el adolescente inicia primero con toda esta revolución hormonal, orgánica, el cuerpo empieza a tener sus transformaciones, y es cuando creo que la seguridad y la autopercepción del adolescente está más vulnerable. Es cuando el enfrentamiento que el adolescente tiene consigo mismo y con la manera en cómo cree que lo ven experimenta o puede experimentar una serie de confusiones y no hay orientación, ¿no? Cuando el adolescente no recibe de repente contexto, no recibe información, el conflicto más severo que enfrenta, me parece, es el de sentirse pues confundido, inquieto, alterado por lo que está experimentando. Si vamos avanzando en la situación de etapas, también cuando llega ya la etapa intermedia, donde empiezan a hacer el despertar sexual, la necesidad de exploración, el deseo por vivir y de alguna manera satisfacer necesidad de sus sensaciones, de sus propios deseos, es también importante estar como al tanto de qué está viviendo, de cómo lo está viviendo, de las experiencias que puede estar queriendo experimentar para poderlos orientar adecuadamente. Yo creo que en estas dos etapas la atención sí debe de estar centrada en lo observable y también en lo que no es tan observable, que forma parte a veces de sus actitudes. Ya lo decían hace unos minutos, ¿no? El hecho de estarse desarrollando a nivel cerebral,
mecanismos de control, mecanismos de interpretación, de pensamiento abstracto. Creo que invita a que nos acerquemos al adolescente a cuestionar, ¿no? Y a buscar, saber qué procesos son los que se están moviendo en su cabeza, qué inquietudes está teniendo, hacia dónde se está yendo, qué es lo que está necesitando hacer en algún momento para poderse expresar, para poderse entender. Y bueno, en la última etapa creo que el acompañamiento ya es como irlos dejando forjar su propio camino de identidad, que es uno de los procesos que van ocurriendo. A mí me encanta un abordaje que hay de una autora, que bueno, yo creo que todos los que hemos estudiado psicología nos la tuvimos que leer en algún momento, que es Papalia, y Papalia cita puntualmente a un autor, a un investigador de la adolescencia en específico, que se llama James Marcia, y Marcia establece que las crisis del adolescente son procesos muy importantes que va a vivenciar, ¿no? Estamos hablando de una crisis primero de identidad, donde sí el adolescente se tiene que reconocer, se tiene que significar, encontrarse como asumido en cuál es su papel en este mundo, qué quiere hacer y cómo lo puede hacer, y definir de qué manera se quiere expresar ante el mundo, ¿no? Posteriormente vienen crisis de compromiso, que implican, bueno, que el adolescente comprenda cuál es su aportación y de qué manera puede impulsar esta aportación que tiene a nivel personal en el entorno social donde se está desenvolviendo. Y bueno, vienen bastantes crisis más, entre ellas, pues bueno, la crisis también de una autoafirmación o de una afirmación de su persona para poderse mover y para poder convertir todos estos procesos en algo que le permita trascender en la etapa adulta, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nos tenemos que poner pilas, sobre todo quienes son papás, en comprometerse en atender estas situaciones de la adolescencia. Y es ahí precisamente donde yo veo la importancia de que como papás pues nos informemos precisamente de estas etapas por las que nuestros hijos adolescentes atraviesan, porque creo que es lo que más nos va a ayudar a entender el porqué de su comportamiento, y una vez que nosotros podamos comprender el porqué de su comportamiento, entonces vamos a saber cómo accionar, cómo actuar ante ese tipo de pues de conductas de nuestros adolescentes que nosotros creemos que es algo que no tiene una razón de ser, ¿no? Yo me acuerdo de en los años 60, 70, ¿no? Que existían los famosos rebeldes sin causa, que si se acuerdan, pues eran todos estos adolescentes. Pero obviamente, bueno, en ese entonces no se tenía el conocimiento del por qué los jóvenes actuaban de esa forma. Ahora, bueno, después de tantas investigaciones, pues ya sabemos que no son rebeldes sin causa. Sabemos que la rebeldía sí tiene un porqué, ¿no? Y todos nuestros adolescentes, pues bueno, todos pasamos por esa etapa y precisamente pues tiene un porqué que es de entrada pues esta identidad, como lo mencionabas, Oscar, pues Marcia precisamente nos habla como de esas 4 fases de la identidad, que es lo que el adolescente está buscando, una identidad, el saberse alguien, el saberse, pues, cómo se va a comportar ante la sociedad, ¿no? Y obviamente, bueno, y estas etapas de las cuales nos habla Marcia sobre los tipos de identidad por las cuales atraviesa el adolescente, pues primero está la difusa, en donde, pues, el joven o el adolescente pues atraviesa por esa crisis, ¿no? En la que pues no ha explorado como las diferentes alternativas, pero ya empieza a buscar su identidad. De ahí se pasa a la identidad prestada, en la cual pues él establece ya su búsqueda por una identidad, pero por lo general la identidad que adquieren es prestada, ya sea de alguno de los padres o de algún ser que sea significativo para ellos. Después viene la identidad moratoria, en la cual se presentan pues así como crisis muy continuas, muy frecuentes, pero bueno, ya él empieza a hacer como pruebas sobre cuál es la identidad que quiere adquirir, ¿no? Ya está como más seleccionando cuál es la identidad que va a ir adquiriendo para, por último, llegar precisamente a esta última fase, que es el logro de su identidad,
que después de haber atravesado por las 3 fases anteriores, pues ya logra él adquirir una identidad propia y además ya adquiere un compromiso con esa identidad que él ya adquirió. Ya después de haber atravesado por todo esto, bueno, ahora sí, ya tiene su identidad propia, ya no es una identidad prestada, ya no está explorando a ver cuál es la identidad que más le queda. Yo me acuerdo mucho bueno, he visto, ¿no? Con mis pacientes, incluso también con mis hijos, cómo los chicos atraviesan por diferentes fases y es bien curioso, ¿no? Porque primero pueden vestir de manera, bueno, pueden adquirir esta onda como de emo, ¿no? Haciendo referencia un poquito a las diferentes formas o modas que existen, ¿no? Ya después quieren ser fresas, después quieren ser chacas y todo eso, ¿no? Pero es precisamente porque están buscando todavía su propia identidad y a nosotros como papás eso nos puede llegar como a sacar de onda porque decimos, híjole, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿No? Creemos que pues que se están volviendo loquitos o que tienen un problema psicológico incluso. Ajá, pero bueno, no es más que esta fase en la que ellos están descubriendo su identidad y obviamente están experimentando con cuál de todas estas ondas, ¿no? Se sienten más cómodos ellos, pues como personas. Ya de ahí, que igual no debemos yo creo que de preocuparnos, porque a veces atraviesan por esta onda emo, que la menciono porque en mis pacientes es como que la que más preocupa a las mamás, ¿no? Entonces, creo que no es como mucho de preocuparnos, ya que no va a ser en definitiva esa identidad la que ellos adquieran. Precisamente por eso tienen que atravesar